La decisión que me llevó a un monasterio budista, mi historia de ruptura, despertar y paz interior. Hace exactamente un año, tenía todo lo que la sociedad dice que necesitas para ser feliz, un trabajo de 6 cifras, un ático con vistas al amanecer y una prometida a la que todos envidiaban. Hoy, no tengo nada de eso. Y sin embargo, por primera vez en mi vida, soy absolutamente libre. Esta no es una historia de éxito convencional. Esta es la historia de cómo perderlo todo me salvó la vida y me enseñó el secreto para acabar con el sufrimiento. Quédate y te prometo que lo que descubrirás en mi viaje, podría cambiar el tuyo para siempre. Mi vida era un edificio perfectamente construido sobre cimientos de arena. El arquitecto era mi ego, los materiales, las expectativas de los demás. Me llamo Leo y mi mantra diario era más. Más éxito, más dinero, más control. Vivía en una constante resistencia al cambio, apretando los puños ante cualquier cosa que amenazara mi guión perfecto. El universo, al parecer, se cansó de mis delirios de control. Todo empezó una mañana de martes. El olor a café caro llenaba mi cocina minimalista. Laura, mi prometida, dejó una taza sobre la isla de mármol. Sus ojos, que antes eran mi refugio, ahora parecían 2 extraños. Leo, no puedo seguir, dijo. Cada palabra era un martillazo a la estructura de mi vida. Hablaba de vacío, de sentir que vivíamos para la galería, que mi obsesión por el control la estaba asfixiando. Yo no escuchaba, solo pensaba en cómo arreglar el problema. Le ofrecí un viaje más caro, un anillo más grande. No entendía que el problema era yo. Mi incapacidad para simplemente fluir con la vida. Esa conversación fue la primera ficha de dominó. 2 semanas después, en la oficina, me llamaron al despacho del director. La reestructuración fue la excusa. Mi puesto, mi identidad, se desvaneció en una jerga corporativa vacía. Salí de aquel rascacielos con una caja de cartón y un nudo en la garganta. La ciudad, mi reino, de repente me pareció un monstruo de hormigón y acero que se burlaba de mi caída. La ansiedad se convirtió en mi sombra. Las noches eran un infierno de insomnio, repasando cada error, cada fracaso. Intenté llenar el vacío con distracciones, fiestas, gastos impulsivos, pero era como echar agua en un saco roto. Fue entonces, en la profundidad de mi desesperación, mientras navegaba sin rumbo por internet a las 3 de la madrugada, que me topé con un documental sobre el budismo y la filosofía zen. Hablaba del apego como la raíz de todo sufrimiento. Mi apego a mi trabajo, a mi relación, a mi imagen, era la causa de mi dolor. Hablaba de la impermanencia, de que todo en la vida es como un río, siempre en movimiento. Y yo estaba intentando construir una presa en medio de ese río con mis propias manos. Esa noche, algo hizo clic. No fue una revelación divina, sino un susurro de lógica aplastante. Mi resistencia era el veneno. Comencé a devorar contenido. Aprendí sobre la meditación, no como una forma de vaciar la mente, sino de observarla sin juicio. Mis primeros intentos fueron un desastre. Mi mente era un mono borracho saltando de rama en rama. Pero persistí. 10 minutos al día. 10 minutos de sentarme con mi propio caos. Fue en esa quietud donde empecé a entender la importancia del mindfulness, de la atención plena. Me di cuenta de que pasaba mi vida entera o lamentando el pasado o temiendo el futuro, pero nunca estaba en el aquí y ahora. Las palabras de maestros como Thich Nhat Hanh se convirtieron en mi guía. Sin barro, no hay loto. Mi sufrimiento, mi barro, era el abono necesario para mi crecimiento. Fue entonces cuando tomé la decisión más radical de mi vida. Vendí el ático, el coche, los trajes caros. Metí en una mochila lo esencial y compré un billete de ida a un pequeño monasterio en las montañas del norte que aceptaba laicos para retiros de larga duración. Llegué al monasterio siendo un hombre roto, lleno de cinismo y dolor.
Los primeros meses fueron una desintoxicación brutal, no de una sustancia, sino de mi propio ego. El silencio era ensordecedor. Sin teléfono, sin distracciones, solo estaba yo y el parloteo incesante de mi mente. Aprendí a través de la práctica diaria que soltar la resistencia no era un acto de debilidad, sino de una fuerza inmensa. Cada mañana, antes del amanecer, practicábamos la meditación caminando. Sentir la tierra bajo mis pies, el aire fresco en mis pulmones. Era una lección sobre la impermanencia en movimiento. Cada paso nace y muere. Cada respiración llega y se va. Como la vida misma. Las tareas sencillas, como barrer las hojas o fregar los cuencos, se convirtieron en mi práctica de mindfulness. Ya no eran tareas, eran anclas al presente. Un día, mientras trabajaba en el jardín, el anciano abad, el maestro Kaito, se sentó a mi lado. Apenas hablábamos, pero su presencia era una enseñanza en sí misma. Vio mi frustración mientras intentaba arrancar una mala hierba particularmente terca. Leo, dijo con una voz suave como el musgo, no luches contra la raíz. Entiéndela. Observa cómo se aferra a la tierra. Luego, con cuidado, afloja la tierra a su alrededor. Se soltará sola. Tu resistencia es igual. No intentes arrancarla. Afloja el miedo que la alimenta y se desvanecerá. Ese fue mi momento de despertar espiritual. Mi iluminación no fue un destello de luz cegadora, sino la comprensión silenciosa de esa simple verdad. Dejé de luchar contra mis pensamientos de ira, de tristeza, de miedo. Simplemente los observaba, como nubes pasando en el vasto cielo de mi conciencia. Y al dejar de alimentarlos con mi resistencia, perdieron su poder. Descubrí la verdadera paz interior, no como la ausencia de problemas, sino como la aceptación radical de la vida tal y como es. Aprendí a fluir con la vida, a bailar con la incertidumbre. La ruptura con Laura, la pérdida de mi trabajo, ya no los veía como fracasos, sino como las dolorosas pero necesarias correcciones de rumbo que me sacaron del camino de la autodestrucción y me pusieron en el sendero del autoconocimiento y la auténtica felicidad. No te estoy diciendo que tengas que venderlo todo y mudarte a un monasterio. Mi camino es mi camino. Pero los principios son universales. El río del cambio fluye para todos. Y tienes dos opciones: construir una presa de resistencia y sufrir cuando el agua la derribe, o aprender a construir una balsa de aceptación y navegar sus corrientes. El secreto para acabar con el sufrimiento no es eliminar los problemas, es eliminar la resistencia a ellos. Es encontrar la paz en la impermanencia. Es entender que la única seguridad real reside en tu capacidad para adaptarte y soltar. Si esta historia ha resonado contigo, si sientes que estás luchando contra las corrientes de tu propia vida y anhelas encontrar esa paz interior, este es solo el comienzo. Mi viaje me ha enseñado lecciones que quiero compartir contigo. Suscríbete a este canal y activa la campanita, porque cada semana exploraremos juntos estas enseñanzas. Te guiaré en meditaciones prácticas, analizaremos textos budistas antiguos de forma sencilla y te daré herramientas para aplicar el mindfulness en tu día a día, sin importar lo caótico que sea. No tienes que hacerlo solo. Únete a esta comunidad de buscadores. Empecemos juntos el viaje para soltar la resistencia y, finalmente, empezar a fluir. Haz clic en el botón de suscribir. Es el primer paso para construir tu balsa.